Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la regla de la potencia para las derivadas. ¿Qué es esta regla de la potencia? Pues vamos a ver que es una regla muy importante para encontrar ciertas derivadas. Vamos a suponer que tenemos una función f de x, esta función es derivable y continua. Entonces nosotros vamos a poner que esta función f de x es igual a x a la n, es decir, tenemos nuestra variable x elevada a algún número. Aquí esta es la expresión generalizada de esta función. Sin embargo, aquí puede ser x elevado a la 1, a la 2, a la 3, a la 1 entre 2, etc. O sea, esta n va a ser una constante mientras esta x y f de x van a ser las variables. Entonces, si nosotros queremos derivar una función de este tipo, pues la regla de la potencia nos dice que simplemente hay que multiplicar a x por n, y a su exponente, que era n, le quitamos 1. Entonces vamos a tener n por x elevado a la n menos 1. Aquí hay que entender algo, no es simplemente bajar a la n para multiplicar a la x así nada más. Hay casos en los que la x tiene algún coeficiente, por ejemplo un coeficiente a. En este caso, también a es constante. Vamos a suponer que queremos derivar esta función, entonces multiplicamos a por n. N es la potencia que tiene antes de derivar la función, entonces la multiplicamos n por a por x a la n menos 1. A la potencia de x sí siempre le va a pasar esto, le vamos a quitar 1. Por ejemplo, si era x a la 3, entonces vamos a tener x a la 3 menos 1 o x a la 2. Bien, en eso se traduciría. Ya haré otros videos con casos en particular para explicárselos, pero en este caso vamos a ver la demostración de esta regla. Para ello vamos a empezar con la herramienta que siempre utilizamos para derivar, que es la definición de derivada. Con esta definición nosotros podemos derivar cualquier función sin utilizar reglas. Entonces vamos a derivar esa función usando la definición. Y lo primero que tenemos que hacer es averiguar el valor de f de x más h. F de x más h es simplemente evaluar a nuestra función, esta función de aquí, en x más h. Entonces en lugar de poner aquí x, ponemos x más h. Y aquí en lugar de poner x también ponemos x más h, es decir, donde haya x simplemente lo cambiamos por x más h. Vamos a hacer eso. Entonces ya tenemos el valor de f de x más h, es este que está en amarillo. Podemos sustituirlo en este límite. Muy bien, ahora vamos a averiguar el valor de f de x. El valor de f de x ya lo conocíamos, era x elevado a la n, así que simplemente lo sustituimos. Ahora, lo que me interesa más es desarrollar esta expresión. Va a ser un poco difícil. Vamos a recordar un poco de nuestra álgebra. Vamos a ver que nosotros, por ejemplo, si tenemos un binomio elevado a alguna potencia, cuando conocemos esa potencia, pues es fácil, ¿no? Por ejemplo, x más h elevado a la 1, podemos desarrollarlo. Elevado a la 2 también podemos desarrollarlo. Elevado a la 3 también. A la 4 ya se complica un poco. A la 5 también un poco más. A la 6 aún más. Pero imagínense, a la n, ¿cómo lo hacemos? Todas las identidades que usamos para elevar un binomio a alguna potencia vienen de un teorema llamado el teorema del binomio. Este teorema del binomio básicamente lo que nos dice es esto, que x más h elevado a la n es toda esta expresión. Ahorita se las explico. Vamos a darnos cuenta que cuando nosotros elevamos a un binomio, por ejemplo, a 2, si aquí fuera x más h elevado a la 2, aquí siempre aparecería x a la 2 primero, es decir, x a la potencia a la que elevamos al binomio. Luego, el siguiente término es multiplicar, en el caso de que la eleváramos a 2, sería x a la 1 o x nada más, multiplicado por esa potencia, es decir, n. Entonces tenemos n por x a la n menos 1 por h. Aquí aparece h por primera vez. Aquí va a aparecer h a la 1, luego va a aparecer h a la 2, luego en el siguiente término, que ya no lo puse porque pongo unos puntitos que indican que continúa así hasta que nosotros querramos, entonces va a seguir h a la 3, a la 4, a la 5, así como coeficiente de los términos, hasta finalizar, y x va a ser elevado a la 0, x elevado a la 0 es 1, aquí ya no va a tener ningún coeficiente, y solamente vamos a tener h elevado a la n. Ahora, este coeficiente se puede expresar generalizadamente, porque primero va a ser 1, luego va a ser n, luego va a ser n por n menos 1 entre 2, luego el siguiente va a ser n por n menos 1 por n menos 2 entre 6 y así sucesivamente, pero sería muy trabajoso poner todo eso. Así que
para el desarrollo de este límite, no me interesa poner todo ese desarrollo de estos coeficientes. Ahorita se van a dar cuenta de por qué. Entonces para ello simplemente les pongo esta letra A. ¿Ok? No sabemos cuál es esa letra A, solo sabemos que es una constante, representa el coeficiente, en este caso, que sale del teorema del binomio, pero no lo pusimos todo completo. Bien, así que ahora sí vamos a sustituir x más h a la n por toda esta expresión amarilla en nuestro límite. Pero otra cosa antes quiero que noten, y es que a partir del segundo término, este término de aquí, hasta al finalizar, en todos los términos va a aparecer h, elevado a alguna potencia efectivamente, pero va a aparecer al menos una vez h. Entonces quiero que lo noten porque nos va a servir también para más adelante. Entonces ahora sí vamos a sustituir la expresión y listo. Muy bien, ya podemos olvidarnos de ella. Ahora hay que simplificar el numerador, como siempre. Voy a empezar con las cositas fáciles. Por ejemplo, tenemos aquí x a la n y menos x a la n. Se están restando, entonces esa resta nos va a dar 0. Así que podemos omitir estos dos términos. Bien, se van, los cancelamos. Ahora, ¿qué otra cosa? Recordemos que a partir del segundo término hasta el último término aparecía la h. Y aquí, como ya quitamos el primer término que no contenía h, podemos factorizar toda esta expresión, todo el numerador, y sacar a la h. Solamente que aquí tenemos h a la 1, lo dividimos entre h, nos va a quedar solamente 1. ¿Ok? En este caso tenemos h a la 2, lo dividimos entre h porque estamos sacando una sola h, es decir, h elevado a la 1. Y lo dividimos h a la 2 entre h, nos da h a la 1. Bien, y aquí h a la n entre h nos da h a la n menos 1. Y entonces aquí simplemente multiplicamos a todo este polinomio por h. Vamos a hacerlo. Ya vemos que aquí multiplicamos por h a toda esta expresión y simplemente a las h's le restamos 1 a su potencia. Entonces aquí en este primer término ya desapareció por completo la h, pero en todos los demás sigue apareciendo en todos los términos, solamente que ya con una potencia diferente. Bien, ahora esta misma h la puedo cancelar con la h del numerador perfectamente porque está multiplicando otro término, entonces sí las podemos cancelar, podemos dividir y nos vamos a quedar con esta nueva expresión. Ahora recuerden otra vez ese hecho que les había dicho, que h aparecía en todos los términos, en este caso a partir del segundo término. ¿Por qué les digo esto? Bueno, recordemos que este límite era cuando h tendía a 0, entonces cuando apliquemos el proceso de límite va a ser sustituir a h por 0, en lugar de poner h ponemos 0, y como en todos los términos a partir del segundo término h está multiplicándolos, entonces esos términos tienen que desaparecer. Vamos a hacer esa sustitución. Vamos a sustituir a h por 0 en donde aparezca, si no aparece pues no lo sustituimos y vamos a tener el primer término multiplicado por 0, el segundo también va a estar multiplicado por 0 porque tenía a h como un factor, el tercero también, el cuarto también, así hasta el último término que también tenía a h. ¿Ok? Todos los que tenían h se van a ir, entonces toda esta parte se puede cancelar porque vamos a multiplicar a todo esto por 0, bien, así que lo hacemos, se va. Y listo, nos quedamos con esta expresión, ya no podemos simplificarla más, ya no es evaluar el límite. Podemos concluir muy fácilmente que si la derivada de nuestra función f de x era igual a este límite y este límite tenía este resultado, entonces la derivada de f de x es este resultado. Y listo, con eso hemos concluido que si derivamos x a la n, entonces obtendremos n por x a la n menos 1. Y bueno, si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse, pongan algún comentario para que nos ayude el algoritmo a crecer, compártanlo con sus amigos y nos vemos en el siguiente video.